Y nuestro tema ahora es cuán urgente es tener vida espiritual. Y nos estamos remontando en este punto en el libro del profeta Jeremías, nos estamos remontando al año más o menos 625, 626 antes de Cristo. Este fue el comienzo del ministerio de Jeremías. Él predicó durante más o menos 40 años hasta el momento de la caída de Jerusalén ante Babilonia. Allí se dio el sitio de esa ciudad a manos de Nabucodonosor hasta que cayó la ciudad. Y de hecho Jeremías vivió todavía más tiempo después de que cayó la ciudad y todavía ministró y profetizó. Pero la parte más notoria de su ministerio es esos largos 40 años que desembocó en el juicio de la tierra y la destrucción de la mayor parte de Judá y Jerusalén. Jeremías nació en una familia sacerdotal, de modo que por nacimiento era un sacerdote, por derecho de nacimiento. Él era de la tribu de Benjamín y él creció en una villa sacerdotal, unas cuantas millas al noroeste de Jerusalén. Ahí estaba la ciudad donde él nació. Sin embargo, él no tenía la función de sacerdote, sino de profeta. Y su mensaje, muy diverso en muchas maneras, siempre era el mismo, porque siempre advertía a las personas al respecto de la catástrofe inminente, el juicio de esa tierra y de la ciudad. Ese era su ministerio. Y lo más notable al respecto de Jeremías, porque él era un predicador notable, y yo no creo que haya habido algún otro predicador que tuviera tal autoridad como él y también tuviera una gran variedad de ilustraciones únicas como tenía Jeremías. Las ilustraciones venían una tras otra de este profeta, y claro, se le conoce como el profeta que lloraba, porque sí, lloraba. Él era un hombre con gran compasión. Él veía lo que sus compatriotas estaban haciéndose a sí mismos a través de su idolatría y rebelión en contra de Dios y a través de su renuencia a responder a Dios, y se dolía por esas cosas. Él era fiel a Dios en estas cosas, en advertirles, y en la mayor parte de su ministerio parece que fue desperdiciado. Parece, en cierta forma. Él advertía, él suplicaba que vinieran a Dios, y los resultados son pequeños. ¿Y por qué fue así eso? ¿Por qué tendría él que hacer un llamado a las personas de tantas formas y de tantas formas tan convincentes, si pudiéramos decirlo así, durante tanto tiempo? Pues porque era necesario. Era la voluntad de Dios. Dios le llamó a hacerlo. Era necesario que cuando viniese el juicio, Dios o se mostrase que Dios era justo. Entonces, estos llamados tan conmovedores a las personas son predicados y publicados durante todo ese periodo de tiempo con esa razón, por esa razón, de modo que nadie tuviera la menor duda de que Dios advirtió a las personas, no con amenazas, a pesar de que sí hay aquí advertencias, sino que un llamado tierno, amoroso, un razonamiento con las personas, pero las personas no quisieron escuchar, endurecieron sus corazones. El razonamiento de Jeremías es brillante en muchas ocasiones. Él responde de frente todas las objeciones que las personas tenían para la fe y para venir a Dios. Todo su rechazo, todas sus objeciones son respondidas. Y Jeremías responde de una forma que era inevitable escucharle. Era un experto en razonamiento y aún así las personas le ignoraron. En general fue así, y no quisieron escuchar. Así que cuando vino el juicio, se mostró que Dios es justo y paciente para que le diera fue paciente al darle esa tarea a su siervo. Y esa predicación durante tantos años mostró también el corazón de Dios. Lo que Dios tenía que hacer en todo ese momento fue mandar a su profeta
dándoles la oportunidad de que se arrepintiesen y fueran librados de esa catástrofe ciertísima. Y Dios deseaba bendecirles y traerles su corazón. Se muestra el corazón de Dios ahí en la predicación del Evangelio. Y a veces se nos llama a predicar en tiempos donde hay pocos frutos. Y tal vez el tiempo en el que vivimos es este tipo de fruto. Porque hay predicadores en todas partes que tienen resultados aparentemente pequeños. Porque la sociedad está muy endurecida en este momento. No siempre ha sido así. Estas cosas van como de arriba para abajo, si ustedes quieren. Es notable. Y lo voy a mencionar un poco más adelante. Algunos de los puntos álgidos de el avivamiento espiritual en esta nación han sido sorprendentes. Y después, entre medio, siempre ha habido un bajón terrible, con gran incredulidad y dureza de corazón y desprecio a Dios. Y eso es solo hasta que Dios sobrecoge corazones y vuelve a obrar. Y en estos tiempos de incredulidad y cinismo, y de que se le da la espalda a Dios, pues el Evangelio todavía es predicado. Se hacen llamados a las personas. Los cristianos son conmovidos y son llevados a hablarle a las personas donde ellos estudian o trabajan. De modo que el corazón de Dios en esta disputa, por así decirlo, con la humanidad es mostrado. Dios desea que nos arrepintamos. Dios desea mostrarnos misericordia y bendecirnos, pero nosotros no tenemos ganas de nada de eso. Y hay otra razón también por la cual Jeremías predicó estos llamados maravillosos durante 4 décadas sin tener aparente resultado. Y eso es que porque a pesar de que las multitudes no querían ser convertidas, aún así todavía había individuos que escuchaban, se arrepentían, ponían su fe en Dios y se volteaban a Él, sí, venían a Él y con ellos Dios estableció una relación personal y los reconciliaba con Él y les bendecía. Tocaba sus vidas y entonces le conocían y caminaban con Él. Entonces, los individuos en diferentes lugares, por todas partes, todavía estaban siendo llevados a conocer al Dios vivo. Y después, y aquí tenemos un gran propósito para la predicación de un profeta como Jeremías, después, las razones que él utiliza, el llamado que él utiliza, todo esto es preservado en la Escritura para siempre, hasta que termine este mundo y lo utilizamos hoy en día, estas mismas razones, este razonamiento, este llamado a las personas lo usamos hoy en día porque esto es relevante hoy en día. Y entonces brevemente quiero mostrarles varias partes de su razonamiento como para abrirles el apetito, por así decirlo. Aquí en el capítulo 5 versículo 1, a medida que leemos estos versículos, es evidente de qué se estaban quejando las personas. Por lo menos una de las cosas que ellos decían, lo vemos aquí, y utilizaban esas cosas para resistir la predicación de Jeremías. Decían cosas como lo siguiente: no somos tan malos como tú dices. Obviamente esa es una de sus razones, y esto es lo que Jeremías responde aquí. Ellos decían: exageras, Jeremías, exageras. Tú dices que somos un pueblo corrompido, que nos hemos rebelado en contra de Dios, que no tenemos alabanza a Dios ni adoración, ni le rendimos homenaje, y más bien nos rendimos ante ídolos, que es una forma de adulterio espiritual, y que preferimos a esos ídolos y que hemos deshonrado y insultado a Dios. Pues a nosotros no nos gusta lo que nos estás diciendo. Nosotros pensamos que estás exagerando y que en absoluto somos así como tú dices que somos. No merecemos el juicio. No merecemos ser castigados por Dios. Estamos todos bien. Y esa es una razón que las personas utilizaban. Mira cómo responde Jeremías: recorrer las calles de Jerusalén. Les llama y les dice que investiguen bien. De forma intensa busquen por las calles y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas. Diríamos hoy en día tal vez el mercado si tú quieres, o las plazas, está bien, las plazas. Buscad en sus plazas, a ver si allá es hombre, si hay alguno, por lo menos uno, es el reto de Jeremías, a ver si hay alguno, si hay por lo menos uno que haga justicia, que sea honesto, que busque verdad. Y si pueden encontrar una persona, Dios ha dicho, es un reto para ti. Entonces Él perdonaría toda la ciudad.
Y tal vez significa también toda la nación. Les iba a perdonar su rebelión. Y bueno, las personas tal vez inicialmente dijeron, claro, podemos hacer eso. Pero si esto les reta a pensar un poco, pues tal vez decían, conozco a alguien que es honesto, es perfecto, es verdadero, verás. Esta corrupción del hombre que la Biblia nos enseña, que los predicadores cristianos explican, eso no es verdad. Yo puedo recordar a alguien que es perfecto, ¿de verdad? Bueno, tú no conoces bien a esa persona, estoy seguro. Es lo único que te puedo responder. Pregúntale a su esposa, o pregúntale a su esposo, o pregúntale a cualquiera que haya crecido en la familia con él. Pregúntale a quien quiera que le conozca en verdad, porque no hay en absoluto ninguna persona que esté libre de pecado. No hay en absoluto ninguna persona que tiene una integridad perfecta. No hay en absoluto alguna persona que pueda estar delante de Dios y pueda ser aceptado debido a sus propios méritos. Y este es el reto, sí, ve, busca intensamente, busca cuidadosamente por las calles, en las plazas, en los lugares de negocios, en los hogares, y Dios perdonaría vuestra ciudad si hubiera una persona. Y eso es lo que hizo al final. Pero tuvo que enviar a una persona, al Hijo de Dios, Dios encarnado que vino a este mundo y Él se hizo humano, de modo que pudiera ser el hombre perfecto, que pudiera cumplir los requisitos a través de su santidad y pureza, para que Él pudiera ser el Salvador de todos nosotros, y sufrir y morir para tomar nuestro castigo, nuestro pecado, pero ellos no pudieron encontrar a nadie, y nosotros tampoco, no podemos encontrar a nadie que esté libre de pecado. Todos estamos corrompidos y estamos lejos de Dios antes de la conversión. Y así es como Jeremías les reta, así les predica. Y versículo 2, incluso los que son religiosos, mira lo que dice aquí, aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Estas son personas que juran bastantes cosas, juran y dicen el Señor vive, te lo juro, por el nombre del Dios vivo, que esto que te estoy ofreciendo es bueno. Pues no, no lo es, dice Jeremías, no lo es. No importa lo que ellos digan, incluso los religiosos también no eran sinceros. En muchas formas eran falsos. Y él sigue con ese razonamiento. Aquí está la prueba de la pecaminosidad de las personas. Versículo 3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los acetaste y no les dolió, les consumiste y no quisieron recibir corrección, perdón, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Las personas estaban atribuladas porque no se daban sus cosechas, un montón de cosas salían mal, había merodeadores allí en la tierra y muchos problemas y ahora eran amenazados por los de Babilonia. Estaban en gran tribulación y problemas. Y entonces Jeremías les dice, nosotros somos el pueblo de Dios. Todo esto es la evidencia que necesitamos de que hemos sido desobedientes a Dios y pecaminosos. Vemos la desgracia del país y decía, no, 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 no vamos a hacerte caso. No, eso es terrible. Y podemos ver que Él razona con ellos y se resisten a escuchar en todo momento. Y entonces el versículo 11 del capítulo 5, más o menos prácticamente dice que su conducta es traición. Y todo eso es debido a la idolatría. Eso es lo primero. Somos mejores de lo que dices que somos, decían ellos. No merecemos esta condenación de Dios. No creemos que estemos en problemas. Y después hay otra cosa que decían, no vamos a ser presionados. En otras palabras, estás diciendo que tenemos que aceptar un Dios que tiene autoridad sobre nuestras vidas. Nosotros no vamos a aceptar eso. Somos gente libre y no vamos a ser gobernados. No vamos a ser presionados a nada de eso. A que vayamos a nada de eso. Y eso lo vemos en los capítulos siguientes. Y debido a eso, les voy a llevar directamente a algo intrigante en el capítulo 6. ¿Alguna vez escuchaste tú predicadores razonando de la siguiente forma? Capítulo 6, versículo 1. Huid, hijos de Benjamín. Está hablándole a Jerusalén, pero habla específicamente a los hijos de Benjamín. Y hay una razón.
Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa. Él conocía a los hijos de Benjamín porque esa era su tribu. Ellos no pertenecían a ese lugar, no eran de Jerusalén, ellos eran de otra región, más allá de Jerusalén. ¿Y qué estaban haciendo entonces en Jerusalén? Pues es que ese era el lugar que consideraban que era seguro. Estas personas eran las ricas de la tribu de Benjamín, que habían venido de esas villas de Benjamín y se habían establecido en Jerusalén, porque Jerusalén tenía una gran muralla, una gran pared, un gran muro, y las ciudades, las otras, no tenían paredes. Jerusalén era un lugar a salvo. Entonces los ricos que podían pagar estar allí se habían mudado a Jerusalén, y si hubiese alguna invasión de Babilonia, pues Jerusalén estaría firme, estaría salvo. Y Jeremías dice cosas que no les agradan. Dice, hijos de Benjamín, y él pertenecía a esa tribu, acuérdense, dice, huid de en medio de Jerusalén. Les está diciendo, Jerusalén caerá. No es un lugar donde puedan estar a salvo, es el peor lugar. El profeta lo sabe. Y después dice estas cosas curiosas. Y dice, y tocad bocina o trompeta en Tecoa y alzad por señal de humo sobre Bet Acarem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Y esto es un consejo loco. ¿Por qué? Porque los de Babilonia estaban viniendo del norte. Entonces, si ellos vienen arremetiendo con todo y cada vez estaban más cerca y venían desde el norte, pues lo último que uno quisiera o querría hacer es ir hacia el norte. Y Jeremías les dice a estas personas de pueblo de Benjamín, huid de Jerusalén, porque ahí no deben de estar y vayan al norte. Y entréguense en los brazos de los invasores. Ahí vas a estar más a salvo de lo que estás aquí. Eso es lo que quiere decir. Y por cierto, dice, de camino para allá, ¿por qué no haces las cosas que las personas de Jerusalén no han hecho? Cuando vayas fuera de la ciudad, toca la trompeta en los valles de Tecoa y alzad por señal humo sobre Betacarem. Ellos no lo habían hecho. Dice, huyan, huyan. Y lo primero que tenían que haber hecho ellos, si venían los invasores, era justamente que se encendieran las señales de humo como advertencia a la ciudad para que o cerraran la puerta o huyeran. Y después de eso se tenían que sonar las trompetas en los valles donde no se podían ver las señales de humo. Y la situación es tan urgente, les dice Jeremías, huyan al norte y hagan todo eso a medida que van para allá, para que otras personas puedan seguirles. Está llamándoles la atención, está tratando de hacerles que escuchen. Y lo que está intentando hacer es tratar de hacerles entender que es inevitable que venga la invasión y el juicio. Les está advirtiendo. Y tenemos que hacer estas cosas hoy en día. Tal vez tú estás aquí en esta iglesia y aún así tal vez no tomas esto en serio. Tal vez eres un visitante entre nosotros, alguien que simplemente quiere venir. Y yo no quiero ser ofensivo, pero tal vez no estás tomando esto en serio. Queridos amigos, no venimos a Dios simplemente a través de Cristo y conocemos perdón de pecado y una nueva vida en la conversión. Tú no quieres escuchar esto, pero si no venimos a Cristo así, tenemos gran peligro. Eso es lo que quise decir. Y el profeta está intentando que les escuchen. Les dice, tú estás en peligro en esta ciudad, caerá. Y Dios sí juzgará y Él tomará tu vida un día. Y entonces te darás cuenta que todo lo que dijo Cristo es verdad. Y entonces serás llevado a la eternidad con terror, alarmado. Tendrás que dar cuentas de tu vida ante Dios. Y entonces no sabrás qué hacer. Estarás enmudecido, no tendrás nada que decir, porque ahora será el día del juicio, el tiempo del juicio, el día de la gracia se habrá terminado. Estas cosas son serias, queridos amigos, son importantes. No te preocupes al respecto de que la sociedad a tu alrededor piensa que esto es una broma, piensa que esto es algo ridículo, porque eso es exactamente lo que las personas de Jerusalén habían dicho. Ay, estos profetas, esta gente loca. Las cosas que dicen, todo eso nunca sucederá.
Sin embargo, los profetas estaban en lo cierto, y sí sucedió. Y después de siglos de la paciencia de Dios, la mano de Dios descendió sobre ese pueblo privilegiado. Y tú eres una persona privilegiada porque tienes vida y tienes una vida consciente y tienes inteligencia y tienes raciocinio y has sido creado por Dios y Él te ha dado dones y Él te ha dado años de vida. Y si tú le has ignorado, entonces tienes que estar delante de Él. Y así como tú has rechazado a Dios, ahora Él te tendrá que rechazar. Y entonces habrá un castigo eterno. Estas cosas son reales, queridos amigos, y tenemos que intentar entender, o más bien intentar ayudar a que las personas entiendan que deben orar a Dios, que estas cosas sean escritas en el corazón de las personas. Y eso es lo que vemos aquí en el capítulo 6. Jeremías está intentando advertirles. Ahora mira capítulo 6, versículo 2, lo que dice Jeremías para sacudirles: destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Y evidentemente, esta hermosa y delicada dama ha decidido tener una casa de campaña en los campos, fuera de las paredes de la ciudad. Versículo 3. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños. Junto a ella plantarán sus tiendas alrededor. Cada uno apacentará en su lugar. Qué forma tan extraordinaria de explicar estas cosas. Dice, tú eres como una mujer delicada y estás acampando al aire libre, y alguna tribu nomádica de pastores te van a rodear y te van a atrapar y tal vez van a abusar de ti y van a quitarte tus cosas y te van a matar. Está utilizando estas ilustraciones para intentarles hacer entender que son muy vulnerables. Nosotros decimos, ay, esta es una exageración. Yo puedo vivir solo en este mundo. Yo puedo disfrutar las cosas que quiera. Puedo saturarme con entretenimiento de este mundo presente. Puedo cumplir mis ambiciones personales. Quiero tener grandeza, sustancia, riqueza, fortuna. Puedo ser feliz en la forma en que yo quiera. Puedo hacer cualquier cosa que quiera. No, 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 dice el profeta en aquel entonces. Y la Biblia nos dice esto a nosotros hoy en día. Somos personas vulnerables y todas estas influencias impías son como tentáculos que nos rodean y van a atraparnos. Y entonces vamos a amar esas cosas, vamos a pagar por tener esas cosas y vamos a servirles. Son como ídolos y vamos a estar dedicados a estas cosas y van a endurecer nuestros corazones y nos van a hacer cada vez más cínicos en contra de Dios. Estás en peligro, no eres un agente libre. Tú piensas que sí, pero no. Piensas que puedes hacer lo que quieras y no tener ningún peligro. Pues no, la vida impía te atrapa y te moldea y te entrena y te lava la cabeza, te lava el cerebro, te llena de ideas raras. Y entonces te condiciona a que no quieras buscar a Dios y no puedas creer en Él. Y entonces estarás en sus tentáculos, en sus garras. Ese es el tipo de razonamiento que el profeta está utilizando aquí. Y los individuos estaban escuchando. Había individuos que sí le escuchaban, que sí venían a Dios, pero en aquel entonces las masas, en general el pueblo no quería escuchar. Debido al tiempo, voy a llevarles directamente al capítulo 8, versículo 20. 8, 20, donde Jeremías ahora está en el tiempo en que se acabaron esos 40 años de predicación, ha predicado todo ese tiempo y que está casi a punto de llegar la invasión. Estamos allí más o menos en 1580, perdón, en 589 a.C., 589 a.C. Versículo 20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Él estaba hablando a nombre de toda la población, no al respecto de los individuos que escucharon, sino al respecto de la gran mayoría de las personas. Pasó la siega y no somos salvos. El hebreo, que se traduce salvos, significa abierto de par en par. Y se utiliza de la siguiente forma: no hemos escapado.
del juicio de Dios. No nos hemos liberado de las consecuencias del pecado. Eso es lo que significa esto de salvos. No hemos escapado a través de la puerta abierta de par en par que representa la misericordia de Dios. No hemos escapado del juicio, del castigo de Dios. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Y el profeta después avanza a los siguientes versículos y al siguiente capítulo para explicar su grande dolor. Y dice, oh, si mi cabeza se hiciese agua, si mis ojos fuentes de lágrimas. Él es un predicador que no les ame. Él lamenta la condición que tienen las personas que le ignoran. Y el tiempo en que se dio este mensaje en Jeremías 8 es el tiempo en el que se escribieron ciertas cartas que tal vez ustedes han visto en el Museo Británico. Esas cartas, Lakish, que se dice en inglés, escritos en ese lenguaje de aquel entonces, fueron escritos por un comandante en un puesto de avanzada fuera de Jerusalén. Cartas que fueron escritas a Jerusalén quejándose de cómo las cosas estaban. Las personas iban y venían. Y entonces ese puesto de avanzada pasaban por ahí las personas como si no hubiera peligro. Parece que no había defensa que se estuviera estableciendo, ni tampoco fortificaciones construyéndose. ¿Y qué teníamos que hacer? Tú nos has puesto aquí, pero estamos aquí como un puesto de avanzada aislado, observando la actitud casual de las personas. Y todo eso lo puedes ver en el Museo Británico, aquí en Londres. Y es exactamente ese mismo periodo en el que Jeremías estaba predicando aquí. Y eso es un poquito antes, solo un poco antes de que llegase la invasión al final. Y Nabucodonosor vino con los de Babilonia y entonces sitiaron la ciudad de Jerusalén. Y después de unos 2 o 3 años ya había caído. Decían, este lugar es impenetrable. Mira sus paredes. Mira el túnel que Ezequías construyó hace tantísimo tiempo que nos da agua allí de forma subterránea. Podemos estar aquí durante años, podemos resistir cualquier cosa, pensaban ellos, pero no pudieron. Y las profecías fueron verdad. Y Jerusalén cayó. Y los 70 años de cautiverio en Babilonia para los judíos comenzaron a partir de ese momento. Y aún así había gran dureza en el corazón justo hasta el final. Las personas, queridos amigos, tan endurecidas, confiando en otras cosas, no en Dios. Y se rehusaban a escuchar al profeta en todo lo que decía. Y debo terminar. Y voy a decir lo siguiente. No sean así, no hay necesidad de ser así. Ellos dicen, no tengo que arrepentirnos, no tenemos que arrepentirnos, estamos a salvo. Y estas cosas nunca sucederán. Ellos fueron así. Todo estará bien, pensaban ellos, pero no fue así. Tendrían que haber sabido las cosas, tendrían que haber escuchado. 130 o 140 años antes, el reino del norte, Israel, se había colapsado por completo. Su ciudad capital había sido rodeada y había sido destruida, y las personas habían sido llevadas al cautiverio. Tendrían que haber sido advertidos. Allí en Judá, tendría que haber tenido la advertencia de que Dios en un momento dado les juzgaría después de tanto tiempo. Y después, como 110 o 115 años antes, Sennacherib invadió Jerusalén, y fue solo porque el rey piadoso Ezequías había clamado a Dios orando fervientemente y preparándose, y las personas se unieron a él en oración. Y es por eso que en el último momento la ciudad fue librada. Pero estas personas no estaban orando, no querían escuchar. Y bueno, les quiero decir brevemente 4 etapas de la salvación, de cómo venir a Dios. Primero, hay que entender cuál es el problema. ¿Tú entiendes el problema que tú tienes y que tenemos? Somos pecadores delante de Dios. Todos nosotros necesitamos su perdón. Dios no puede simplemente perdonar porque Él es santo y Él sí castigará el pecado. Y entonces Él ha hecho algo extraordinario. Él ha venido
en la persona de Jesucristo, la segunda persona del Dios Trino. Y Cristo ha sufrido y ha muerto en la cruz del Calvario. Y algo mucho más allá de lo que cualquier ah, actor puede representar en una cruz, en el cine, sucedió. Sucedió algo terrible, algo horrible. Dios puso sobre Cristo todo el pecado y la culpabilidad de todos aquellos que algún día serían perdonados, y castigó a Cristo en vez de a nosotros, en vez de a ellos. Necesitamos entender cuál es nuestro problema. Para poder ser aceptados por Dios, para ser perdonados por Él, necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús el Señor. Y no solamente tenemos que entender eso, sino que también necesitamos creer en Él con todo nuestro corazón. Necesitamos creer en Cristo. Solamente Él me puede salvar. Solamente Él puede comprar mi perdón. Solamente Él puede renovarme. No tengo que pensar que Él hace una parte y yo la otra parte. No, es solamente depender en su obra por completo. Yo solamente soy un individuo que depende por completo de Él. Debo creer en Él con todo mi corazón y creer en lo que Él ha hecho. Punto número 3. Ya mencioné la palabra, necesitas arrepentirte. Dile a Dios que te avergüenzas de tu pecaminosidad. No puedes acordarte de todo, lo sé, pero dile que sabes que tú eres esa persona pecaminosa. Dile al respecto de tus más grandes pecados. ¿Eres tal vez un mentiroso empedernido? ¿O tal vez estás sucio, con gran suciedad en tus manos? ¿O eres una persona orgullosa? ¿O tal vez eres todo lo que acabamos de mencionar? Díselo a Dios y pídele su perdón y hazlo con vergüenza en tu corazón. Pero arrepiéntete de tu pecado. Y entonces lo último es, bueno, primero entender, acuérdate, después pon tu fe en Cristo, después arrepiéntete y después, punto número 4, también igualmente importante, rindes tu vida a Él. Entrega tu vida a Dios. Dale tu vida a Dios. Deja que gobierne tu vida, de modo que Él pueda cambiarte y bendecirte y pueda ser tu gobernador, tu Señor, ahora y para siempre. Esa es la forma en que somos salvos. Todas estas cosas que estaba diciendo de Jeremías, que él intentaba hacerles ver cuán urgentes son las cosas espirituales, así que las personas pensaran, queridos amigos, que Dios obra en todo corazón y te lleve a buscar a Cristo y a encontrarle. Oremos juntos. Oh nuestro Dios Padre Celestial de gracia, míranos. Oh nuestro Dios Padre Celestial de gracia, míranos. Quita de nosotros nuestras excusas, nuestras defensas necias. Muéstranos nuestra necesidad, Señor, que podamos entender. Danos el poder para creer. Ayúdanos a arrepentirnos y a rendirnos a Cristo. Obra en nuestros corazones, oh Señor, y salva te pedimos. Pedimos esto en el nombre de nuestro amado Salvador, por amor de su nombre. Amén.